radio.com.pe. Radio Latina 990, La Poderosa. Gracias por escucharnos. Somos Radio Latina. ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Por la Seguridad Jurídica aquí en Latina La Poderosa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, estamos, amigas y amigos, ya en conexión directa con la línea directa con ustedes. Y en esta programación del día de hoy, sábado 16 de septiembre del año 2017, con un tema, por supuesto, muy importante, que va a ser enfocado por un invitado especial que lo va a anunciar oportunamente nuestra directora general, la doctora Clara Carnero Ábalos. No, la doctora Clara Carnero Ábalos, a quien le damos la más cordial de la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, Radio Escuchas? Parece que se escucha un eco, ¿no? Tenemos acá una dificultad auditiva que le están solucionando en este momento el ingeniero Santos. Bien resuelta. Muchas gracias, ingeniero. Bien, entonces hoy día vamos a tratar el tema del proceso monitorio, que ya les explicará acá nuestro invitado. Pero yo, antes de iniciar el programa Por la Seguridad Jurídica, quería referirme a saludar a un restaurante en el cual estaba ayer, a su dueño, a Juan Carlos Valdivia. Juan Carlos Valdivia tiene, Ángel, y para que los radioescuchas se enteren, un restaurante, se denomina Nanca, que está en La Molina. Es un restaurante que cada vez me sorprende más, nosotros que estamos tan acostumbrados a la gastronomía y que estamos ya considerados entre la mejor comida que se hace en el mundo. Tú puedes encontrar acá los platos más exquisitos y más variados, y muy auténticos peruanos. Por ejemplo, tú encuentras un carpaccio de alpaca. Yo nunca se me había imaginado que podía existir un carpaccio de alpaca. Extraordinario realmente. Si no te dicen que es de alpaca, pues ni te enteras que es de alpaca. Extraordinario. Luego había unas ravioles rellenos con pato, que eran una exquisitez. Y recuerdo también haber probado un cuy. La primera vez que yo intenté comer cuy, que me sirvieron una rata encima de un plato, que simplemente no podía, claro, ni siquiera empecé, pues era absolutamente sofisticada. Si tampoco te decían que era un cuy, tú no te dabas por enterado que era un cuy, pero era un plato sabrosísimo, que además tiene muchos nutrientes, el cuy, o sea, y es una gastronomía orgánica, que es lo más importante. Ecológica, orgánica, y también tienes hasta los tragos que te invitan. Por ejemplo, tienes la experiencia Nanca. A mí, que me gusta tomarme un trago antes de digamos, para que te dé un poco de un aperitivo, de mayor ganas de almorzar. La experiencia Nanca consiste en un chilcano de pisco que te lo preparas tú mismo, que te lo sirven en una fuente. Entonces tienes tu botellita de pisco, tienes tu poquito de limón, tienes tu ginger ale, tu ginger ale con su Canada Dry ahí, su Canada Dry. Sí, tu Canada Dry, digamos, que es en bitter. Tienes el azúcar, ¿cómo le llaman? Y el amargo de angostura natural, todo natural. Entonces tú mismo te lo preparas. Entonces por supuesto a los extranjeros les encanta, porque prepararse ellos mismos su propio chilcano de pisco, ¿no? O por ejemplo un trago que consiste en un vodka con una fresa que está, digamos, un poco chancada. Una macerada, ¿no? Pero que es otra delicia. Los postres, tienes una torta de chocolate que es simplemente envidiable.
extraordinario. Qué fabuloso, ¿eh? O sea, realmente. No dejen de ir. Este restaurante fue, no sé si tú recuerdas, Ángel, porque fue una noticia que pasó por la radio y que fue muy, muy sentida y muy dolida. Fueron 4 chefs que murieron en un accidente de tránsito, que estaban los mejores chefs del Perú. Pues la hija de él fue la que falleció con el marido, que era un canadiense, y ellos eran los que habían puesto este restaurante denominado Nanka, que era el apellido del marido de la chica. Entonces el padre, que es Juan Carlos Valdivia, se ha quedado con el restaurante y lo lleva muy bien, muy bien. Y lo más interesante es que ya no nos vamos a tener que desplazar hasta La Molina, que es tan lejos y que hay tanto tráfico para llegar a probar las exquisiteces de este restaurante Nanka, que ya está promocionado por páginas extranjeras como Atrápalo, que es digamos una web española, como Trap Advisor, que es otra internacional, sino que este restaurante para octubre piensa poner un local en San Isidro. Lo vamos a tener muy cerca, y se proyecta a tener otro en Madrid. Así que para aquellos que van a Madrid, ya van a tener también el restaurante Nanka en Madrid. Qué bien. Realmente, Juan Carlos, te felicito. Desde aquí te felicito. Bueno, y de aquí nos vamos al Nanka, porque no ha almorzado, doctora, ya le abrió el apetito usted. Bueno, para los que no han almorzado todavía, o quieran ir en la noche, también pueden ir, porque realmente... La verdad es que no he almorzado todavía, no he tenido tiempo hoy día. Se come muy bien, pero muy bien. Pero bien, ahora vamos al proceso monitorio y vamos a presentar a nuestro invitado, que es el abogado José Guillermo Valderrama Echevarría, para hablarnos de un proceso monitorio. Ustedes dirán qué cosa es el proceso monitorio. El doctor José Guillermo Valderrama Echevarría está haciendo unos estudios para presentar una tesis sobre este proceso monitorio. Lo que hay que aclarar y hay que decir es que no es algo que se esté aplicando en el Perú todavía. No existe ninguna ley sobre el proceso monitorio, es algo que existe en otros países, ¿no? Y que probablemente sería muy importante tenerlo acá también en el Perú, ¿no? Para aquellos que presentan los proyectos de ley, tienen capacidad para hacerlo, es importante que lo escuchen, la exposición que va a hacer José Guillermo Valderrama Echevarría, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está usted, doctor? Buenas tardes. Estimada doctora, muy buenas tardes. Estimado Ángel, estimado Radio Escucha, público general, un gusto estar con ustedes para poder exponer este tema, que obviamente que es de vital importancia para el desarrollo económico de nuestro país, que es el sistema monitorial. La importancia de aplicar sus técnicas procedimentales, especialmente lo que es en el derecho de crédito, ¿no? Que hoy en día genera obviamente déficit y genera lo que es pobreza en nuestro país. Bien, explíqueles a la... El doctor, ante todo, doctora, presentarlo, su currículum breve, es el doctor José Guillermo Valderrama Echevarría, es abogado con maestría en Derecho Procesal, además es expositor en temas civiles e inmobiliarios en el Colegio de Abogados de Lima y también en Radio Nacional del Perú. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Sí, bien. Doctor. Y como te decía José, para que el público nos lo tenga claro, ¿no? Porque el proceso monitorio como que te sueña algo totalmente extraño, ¿no? Así es. ¿Qué significa ese proceso monitorio exactamente? Correcto. En un lenguaje entendible para el público. Correcto. Antes obviamente de dar la definición del proceso monitorio, quisiera explicar brevemente por qué la necesidad de instaurar ese sistema para llegar a esa definición. Correcto. Hoy en día nosotros, en diversos distritos judiciales y generalmente en la sociedad, vemos obviamente que las deudas, el cobro especialmente de las mismas, ha crecido periódicamente. ¿Por qué? Por una sencilla razón. A veces cuando nosotros demandamos en un proceso regular, especialmente las obligaciones de dar suma de dinero, nos damos cuenta con la sorpresa que cuando tenemos la sentencia en un tema patrimonial,
nuestro deudor quizás obviamente ha transferido sus bienes y al final la sentencia de obligación de suma de dinero que demoró 1, 2 o 3 años, queda no consentida, al final queda como un anexo para pedir una nulidad de simulación absoluta, que quiere decir que un acto jurídico carece de valor o una ineficacia por un fraude, ¿no? En este caso que vendría a ser el término de lo que es acción pauliana. Pues bien, el proceso monitorio justamente busca eso, es un sistema ágil, flexible, que busca obviamente que el acreedor, con una prueba básica a su alcance, pueda demostrarle al juez general de convicción que existe una deuda y dejar de usar lo que son las pruebas tradicionales sobre una obligación cierta, exigible, líquida, para que este deudor pueda obviamente cumplir con esa deuda y evitar así lo que es la dilatación de un proceso regular y evitar también la instauración de una medida cautelar que en la práctica viene a ser obviamente una demora y un gasto para el justiciable. Bien, entonces, vamos a ver, el proceso monitorio consiste en iniciar un procedimiento ante un juez para pedir el pago de una deuda y hacer un cobro de una manera más rápida y efectiva, ¿no es cierto? Correcto. Bien, ¿cómo superamos todos los inconvenientes que existen en el Poder Judicial? ¿Qué tipo de proceso sería para empezar? ¿Por qué vendría a ser un proceso ágil, eficiente, rápido? ¿Por qué? Vendría a ser ágil porque evitaríamos lo que es obviamente el tema de demasiada actividad probatoria. Por ejemplo, tengo una letra de cambio y para tener mayor validez tendría que hacer lo que es el proceso de la prueba anticipada. A través del proceso monitorio se dejaría hacer esa modalidad y tranquilamente al legislarse, por ejemplo, podemos acreditar mediante lo que es un email la existencia de una obligación entre el acreedor y el consentimiento del deudor sobre lo que es de una deuda. O también podría ser la incorporación de otros medios de pruebas atípicos, informáticos, y justamente la labor notarial conllevaría mucho a ello, certificando obviamente lo que es un email, lo que es obviamente un WhatsApp o otro medio que le daría mayor validez a la pretensión que se va a reclamar vía acción. ¿La pretensión puede ir de qué monto a qué monto? En este caso, lo que propongo obviamente no tendría lo que es un monto, obviamente claro, por cuantía, aplicando lo que es nuestra actual norma procesal, en el sentido la especialidad pues es de paz letrado, lo que es el juez distrital, y voy a un monto obviamente que supera lo que es más de las 10 UIT correspondientes al que es el juez especializado. Pues, ¿no? Bien, entonces en principio que tendría que ir al juez especializado. No. Si son deudas obviamente menores a las 100 URP, tendría que ser lo que es el juez de paz. El juez de paz. O juez distrital. Bien. En algún momento, doctor, colega, amigo, José, me dices, con eso se evita que las personas transfieran sus bienes, pero ¿con ese proceso se va a evitar que las personas transfieran sus bienes realmente? No podemos evitarlo, pero vamos a ayudar a minimizar lo que son riesgos, por una sencilla razón. Una persona que tiene una creencia impaga, normalmente hoy en día tiene que tener lo que es un título valor. Pero ese título valor, para obviamente instaurarlo, supongamos en una letra de cambio, muchas veces la letra de cambio carece y muchos colegas van a decir en nulidad. Entonces, al instaurarse el proceso, tendría obviamente lo que son medios de pruebas atípicos. Por ejemplo, ¿no? La existencia de un email certificado acreditaría obviamente que yo sí tengo una creencia con esta persona. Un contrato. Un contrato. Vendría a ser lo que es un contrato de préstamo de mutuo, lo que es la teoría del consentimiento. O también las conversaciones a través del WhatsApp, ¿no? Que acreditaría, por ejemplo, yo no tengo una deuda y yo estoy reconociendo. Por ejemplo, en España, en lo que es la ley de enjuiciamiento civil del año 2000, modificada hace 2 años, 2015, reconoce lo que son las pruebas informáticas para este tipo de procesos. Y en España, especialmente cuando son menos de 2.000 euros, no se requiere la intervención de un profesional en derecho o de un procurador. A partir, obviamente, de más de 6.000 euros, obviamente sí, vendría ya la asistencia de un abogado y con eso lo que es la interposición. El proceso monitorio en sí es un proceso antiguo, no es un sistema nuevo, es un sistema obviamente que deriva obviamente del derecho romano, especialmente en las penínsulas itálicas, que se desarrolló especialmente para lo que son los microcréditos y pagos, para los pequeños deudores que deben a creencias. Ese sistema es ágil, flexible y evita lo que es un sistema plenario. ¿Qué quiere decir esto, no? Que una persona llega al punto de hacer diversas alegaciones y cuestionar y modificar lo que son las pruebas. El proceso de monitorio no busca eso.
¿No va a una conciliación previa? No es necesario lo que es el proceso conciliatorio, porque por eficacia procesal la conciliación generaría lo que es demora para este derecho de crédito impago. O sea, no existe eso. ¿En dónde existe actualmente el proceso monitorio? ¿En qué lugares, en qué ciudades, en qué países? Especialmente lo encontramos nosotros lo que es en Europa, en España, Italia, y en Sudamérica tenemos obviamente lo que es Venezuela, Colombia, Uruguay. Justamente Colombia es uno de los últimos países que ha acoplado el sistema monitorio recién hace un par de años e instaurado oficialmente a partir de lo que es el Código General de Procesos, que ha sido publicado el 1 de enero del año 2016. Que instaura el proceso monitorio en una forma flexible para estos deudores que obviamente generan lo que es el déficit al país, ¿no? Porque una deuda impaga, ¿qué es lo que conlleva? Conlleva obviamente a lo que es a un límite de un flujo económico correspondiente. Correcto. Yo estaba leyendo un poco antes de venir para acá porque en realidad ni siquiera conocía que existía un proceso monitorio. Claro, tampoco existe acá en el Perú, pero existe en otros países, tú lo estás viendo y creo que lo que pretendes con esto es propiciar que aquí también se dé el proceso monitorio con este estudio de tesis. Y lo que he leído, que lo tengo por acá, es que en España se menciona que su utilización se ha ido generalizando en los últimos años hasta el punto en que en la actualidad, dice, ha pasado a ser el procedimiento más utilizado en el ámbito civil para hacerse el cobro de deudas. Y sobre todo, ¿en qué tipo de casos? En el tipo de esas personas que viven en un apartamento de edificios, ¿no? Y que la junta de propietarios de ese edificio, la administración de ese edificio, no les puede cobrar las deudas, que empiezan a deber, que no pagan la administración del edificio, que no pagan al que cuida, que no pagan el servicio de limpieza del edificio. Muy común también en el Perú, doctor. Muy común en el Perú, muy común, claro. Y que no se puede hacer el cobro de esa deuda, o se puede hacer el cobro de esa deuda, pero de forma muy difícil y que te demanda muchísimo tiempo. Entonces, lo que yo entiendo es que este es un procedimiento que sí facilita ese cobro de deuda de una manera más rápida y más eficiente, que ya acá el doctor nos los explicará, pero realmente, si esto existiese en el Perú, pues tendrían esas juntas de propietarios la capacidad de hacer ese cobro de una manera más rápida y más sencilla. Así, de una forma más célere y ágil. Recalquemos nosotros que ese sistema busca lo que es obviamente el cumplimiento, lo que es el debido proceso. El deudor también tiene el derecho, obviamente, a ser defendido y hay que hacer lo que es la defensa. Este proceso busca que esa defensa no sea temeraria o sancionada como en la actualidad en nuestra actual lo que es norma civil, y generar lo que es obviamente un efecto dilatorio y que nuestro acreedor tenga que verse en la necesidad de aplicarse lo que es la tutela cautelar. Tutela cautelar que en la práctica viene a ser sujeta a lo que es al medio de prueba, cosa que no debería ser así por parte de los jueces, y nuestro acreedor estaría impago en el lazo hasta que el proceso falle y quede consentidamente. Ese sistema, como muy bien usted lo ha dicho, doctora, agilizaría mucho, y también lo que es en la junta de propietarios, o también lo que son arriendos impagos. Por ejemplo, en los procesos de desalojo por vencimiento de contrato, el propietario, administrador correspondientemente, podría usar este sistema para cobrar esos arriendos, obviamente impagos, a través de este sistema procesal. Doctora, disculpe, ¿y por qué en el Perú todavía no existe este proceso monitorio, doctor? ¿O es que hay algunos intereses que lo impiden? Porque ya la idea se aplica. Porque ya se aplica en otros países, ¿no? ¿Por qué? Es que Debemos recalcar nosotros, Ángel, que nuestro sistema procesal peruano es un sistema complejo. Nuestro código procesal a la actualidad ha cambiado muchas instituciones legales, y la necesidad económica requiere obviamente que se instauren muchas instituciones que deben ser modificadas. Por ejemplo, ¿no? Actualmente los procesos, la tutela de ejecución, ¿no? Donde yo demando obligación de suma de dinero, hoy en día viene a ser ineficiente, y son los procesos que más carga probatoria y más carga procesal hay. Ese sistema coadyuvaría obviamente a disminuir eso. Con lo que quiero llegar, este sistema debe estar obviamente basado en 3 aspectos, ¿no? En una óptica procesal, resguardando obviamente la eficacia procesal para ambas partes. Debe ser adscrito en una norma legal, a través obviamente que franquea lo que es el artículo 103 de nuestra Constitución, y recopilar lo que es el sistema probatorio,
que es la actual, o sea, qué medio de pruebas actual deben aplicarse. No obviamente vivir en el viejo pasado de que es el documento escrito, el documento... No, debemos basarnos en lo que es en el medio probatorio informático, ¿no? Como medio de prueba contundente y existente para un derecho procesal moderno. Tendríamos que traer acá a la doctora Karen para que nos, para que nos asesore. Para que nos asesore respecto de todas esas pruebas informáticas. Efectivamente, ahora con toda la tecnología hay diversas formas de probarlo, y en todo caso pues la persona tendrá el derecho de poder contradecir esa prueba que se pueda presentar. Así es, una fundamentación, una oposición que debe ser fundamentada y acreditar por qué esa obligación de pago no debe cumplirse. ¿Y las llamadas telefónicas, doctor, se pueden considerar? Porque en una llamada también uno puede asumir ¿no? Claro. Y está registrada la llamada, todas las llamadas están registradas. Lo que pasa es que en el derecho peruano, especialmente nosotros, las pruebas en el tema civil, como lo vuelvo a recalcar, tenemos que luchar nosotros, los que somos procesalistas, por la prueba anticipada, ¿no? Por ejemplo, darle veracidad a una letra de cambio que no se cumplió con la formalidad de protesto, o un contrato de mutuo, de préstamo dinerario. Entonces, hay pruebas que están insertas entre nosotros y en una forma más ágil económica. Y esta prueba debe aplicarse a través de un control de exigibilidad por el juez, que estas pruebas deben ser valoradas por el juez y acreditar fehacientemente que no se han vulnerado derechos y que obviamente ambas partes tienen lo que es la igualdad de armas. Este sistema cobraría que esa posesión no sea obviamente de mero trámite, sino acreditar por qué esa obligación no debe pagarse en total. O sea, sujeta al deudor a una carga probante. Correctamente, doctor. Acá, por ejemplo, en esta página española, veo que dice, es decir, su objeto se limita a reclamaciones de carácter estrictamente económico. O sea, por ejemplo, no se podría reclamar la entrega de un vehículo, ¿no?, a través de este proceso monitorio, no se podría reclamar que se concluya una obra, dice, en la relación con la interpretación de una determinada cláusula, de un contrato o incumplimiento contractual, daños en una vivienda. Nada de estos conceptos podrían ser reclamados en el proceso monitorio. No, su naturaleza netamente es de derecho de crédito. Eso es su existencia y su naturaleza. No podemos neutralizar lo que es el proceso. El proceso monitorio nació para lo que es el pago de lo que son las deudas. También señala esta norma española que tras 10 años de haberse aplicado, que empezó con una determinada cuantía, ahora ya no tienen cuantía, puede ser cualquier cuantía que se puede reclamar a través de este proceso monitorio en España. Bueno, no sé cómo será en los otros países de Latinoamérica, pero definitivamente es importantísimo, ¿no?, poder reclamar a través de un proceso ágil. ¿Y en qué consistiría? Según lo que yo tengo en esta información de esta página española, es que ya está estructurado un formulario, que lo hacen a través de un formulario que no necesitarían abogado, ¿no? Y hay un formulario impreso que te dice qué cosa es lo que debes llenar, seguramente asesorado por alguien que sepa, qué cosa es cómo debes llenar este formulario para tú dirigirte al juez a reclamar la deuda que te tiene una determinada persona y que va sin firma de abogado. Correcto. Ahora, lo cual no impide que tú tengas abogado, ¿no? A ver, explíquenos. En ese punto quiero llegar. Lo que pasa es que si bien es cierto, en varios países como España hay un formulario, principalmente el abogado es el encargado de evitar lo que es un vicio procesal, una nulidad procesal a futuro. Recordemos obviamente que el proceso de monitorio no solamente es una simplicidad para el acreedor, sino que este acreedor debe cumplir obviamente con los presupuestos procesales de la acción. Esto quiere decir lo que es la legitimidad para obrar, el interés para obrar, esos dos presupuestos procesales, para que esta causa pretendi o pretensión sea declarada admisible y tener lo que es un fallo favorable. Entonces, necesariamente, si bien es cierto, podemos evitar lo que es la formalidad de la autorización del letrado, pero sí es necesaria la intervención legal, ¿quién más que el abogado para evitar lo que es una nulidad procesal? Porque eso es lo que podría generarse. Recordemos que el proceso monitorio debe estar en cumplimiento de lo que es el debido proceso. Debe ser un acto eficaz procesal. Claro, para ambas partes, tanto Así para es. el acreedor como para el deudor, porque tienen que estar, la ley los tiene que proteger a los dos. Pero digamos que de todas maneras ya viene a ser como una especie de plantilla de la cual no te debería salir para evitar que un abogado que pueda desconocer un poco de lo que es el proceso monitorio se vaya por las ramas y no pida con exactitud
o no haga con exactitud su pedido. Eso me recuerda a cuando recién apareció el Código Procesal Civil, ¿no? Cuando se modificó el Código de Procedimientos Civiles, o es al revés. El Código de Procedimientos Civiles fue primero y se modificó por el Código Procesal Civil. Y cuando se modifica con el Código Procesal Civil, nos obligaron a nosotros los abogados a que teníamos que tener, la demanda tenía que tener una estructura, ¿no? ¿Cuál es tu pedido? ¿Cuáles son tus fundamentos de hecho, tus fundamentos de derecho, tus anexos, que tienes que dejar 3 líneas hacia la izquierda, 2 hacia la derecha, y simplemente te declaraban inadmisible la demanda si es que los 3 centímetros sobre la izquierda no los habías observado, los habías incumplido. Y por supuesto los abogados en más de una vez se enervaban por ese tipo de observaciones, ¿no? Por ese tipo de rechazos, pero no les faltaba razón, yo te digo por qué, porque habían abogados que empezaban a escribir un pedido y el juez no sabía de qué iba, o sea, empezaban con el final y terminaban con el principio, terminaban por en medio. Entonces eso te llevaba a hacer tu pedido de una manera absolutamente ordenada, y ayudó a los abogados realmente a ordenar, y pienso que de todas maneras el formulario podría ser una ayuda de lo que vendría a ser un esquema para presentar algo de una forma de vida sin que se pierdan ahí en el... Claro, ayudaría lo que es en el orden, justamente como se aplica en los procesos de alimentos, ¿no? Que en la actualidad se aplican, ¿no?, formularios para las pretensiones de alimentos. Claro, obviamente la función del abogado es vital, ¿no? No solamente en el tema de la demanda, ¿no?, que es la etapa postulatoria, sino verificar todo hasta tener lo que es una sentencia favorable y en la brevedad posible, ¿no? Que el proceso sea eficaz y garantista, ¿no?, que es lo que se debe buscar. Doctor, una pregunta. En la casuística suya, como profesional, seguramente considera ¿cómo vamos en el tema de las deudas en el Perú? ¿Están creciendo las deudas en el Perú? Creo que felizmente no hay, se acuerda de la Constitución, no hay prisión por deudas. Felizmente, porque si no estaría, creo que medio Perú preso, ¿no? Entonces, bueno, eso está muy bien también. Pero, ¿usted cree que hay increciendo las deudas? ¿Se están increciendo? ¿Y por qué? ¿Y en qué? ¿Y cuáles son el grueso de las deudas? ¿Por qué se contraen las deudas? Sí, Ángel. Mira, lo que pasa es que realmente en cada distrito judicial o cualquier persona, el mayor problema para eso es que esta sentencia se ejecute. Y sobre todo es, mientras que obviamente este proceso normal de obligación de suma de dinero nace, o sea, yo me tengo que ver en la implicancia de hacer lo que es una medida cautelar, pagar lo que es un arancel judicial correspondiente, dependiendo de lo que es al monto que yo estoy solicitando a través del aparato judicial, y que esta cautelar también va a tener obviamente sus limitaciones, por una sencilla razón, porque este deudor en la medida cautelar puede oponerse, o al ser concedida también puede lo que es apelar. Entonces, José, perdón que te interrumpa, ¿esto evitaría la medida cautelar? Evitaría lo que es la medida cautelar. Ya, o sea, ya ahí estamos un paso, se está cargando un paso este procedimiento monitorio. Lo que buscaríamos con esto en la demanda del proceso monitorio, lo que es una providencia preventiva. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente en cualquier proceso cognitivo, sumario, ¿no?, donde yo hago mi pretensión y aparte puedo hacer lo que es mi tutela cautelar, antes de presentar la que es la pretensión, mi demanda, o durante, ¿no?, que haya presentado la demanda, yo en esta demanda, la propuesta que estoy haciendo es que en esa demanda yo puedo pedir lo que es la providencia preventiva sobre los bienes de este deudor, cosa que así serían 2 pretensiones y resguardar lo que es el derecho. ¿Y qué pasa si no tiene bienes el deudor? Si no tiene nada, ahí viene el ahí problema. Obviamente es principalmente el problema del quien presta. O sea, mejor dicho, el que presta tiene que asegurarse cada vez que le va a prestar a alguien que después pueda hacerse ese cobro, porque efectivo. La persona a la que efectivo, de alguna manera, la persona a la que yo le estoy prestando pueda tener un auto, si no tiene una propiedad, por lo menos un auto, por lo menos una moto, algún bien. Un bien existente. Un bien existente, de tal manera que se pueda hacer cobro de esa deuda. Porque si tú le vas a prestar a una persona que, digamos, es un muerto de hambre, porque no tiene nada más que su trabajo, entonces
ahí te estás corriendo un riesgo, ¿no? Porque no vas a... ¿Cómo cobras después esa deuda? Es muy difícil. Así es, recordemos y como tú dices, no hay prisión por deudas. Así es, recordemos que obviamente todo proceso no es perfecto, es perfectible. ¿Qué quiere decir eso, no? Que yo tengo que evitar y ver mi costo y beneficio. Por ejemplo, antes de celebrar lo que es un préstamo, o sea, tengo que ver a quién yo le voy a prestar, claro, y si esta persona tiene la capacidad económica de responderme, sea voluntariamente, a través de un contrato, ¿no? O sea, lo que sea pactado, o de qué bienes inmuebles o muebles o que tenga la persona, ¿no? Ese es obviamente un requisito sine qua non. Ahora, doctor, y el caso, por ejemplo, de los agiotistas, los usureros, ¿no? Que es común en el Perú, prestamistas profesionales, bueno, ellos son muy seguros, ¿no? Porque aquí creo que no se aplicaría el proceso monitorio, ¿no? Porque el proceso monitorio se aplica mayormente en donde no hay pruebas de una deuda, ¿no? Sobre pero todo ellos sí, se aseguran. Se aplicaría también para el deudor. En estos casos, por ejemplo, estas personas prestamistas que le iban obviamente, o sea, varían lo que es la condición del préstamo. Supongamos que una persona pide 1.000 y para ellos posteriormente no, son 3.000, 4.000. Entonces, esta persona de deudor también tiene derecho a demostrar que la deuda es existente. O sea, decirle, señor juez, ¿sabe qué? Efectivamente yo tengo una deuda con el señor, pero obviamente no es 1.000 lo que pide, es 500, por tales razones. O sea, tengo también derecho yo de oponerme y fundamentar mis pruebas contundentes. Eso también coadyuvaría para lo que es el debido proceso. O sea, creo que podríamos ir invitando... Sí, por supuesto, doctora, los teléfonos ya están abiertos, nos dice acá nuestro ingeniero de sonidos, el ingeniero Santos Quintín Mantilla Sandoval, ya está presto para recepcionar las llamadas. Amigas, amigos, le vamos a dar los 2 números de teléfonos para que ustedes puedan formularle sus llamadas a nuestro invitado especial, el doctor José Guillermo Valderrama Echevarría, sobre este tema tan interesante que está en estos momentos explicando, como es el proceso monitorio, ¿no? Para cobrar sus deudas sin ningún problema. El 441-4512 o el 422-8810. 441-4512 o el 422-8810. En estos momentos ya pueden formular sus llamadas, amigas y amigos. Sí, aclarando que no existe todavía en el Perú, lamentablemente. Claro, el proceso monitorio, no existe, existe en otros países del mundo, y que lo que estamos haciendo ahora con el doctor Echevarría es tratar de propulsar que exista este tipo de procedimientos. Y ahora una pregunta, José, ¿y por qué escogiste este tema? ¿Hay alguien que te debía? ¿Por qué escogiste? ¿Qué te por llevó esa razón, porque nosotros en cada parte de la sociedad, una patología común es el crédito. Persona tanto aquí me debe, aquí presto. Por ejemplo, una persona dice, no, esta persona me debe y hago todos los mecanismos y no tengo obviamente respuesta. O viceversa, ¿no? Le debo a esta persona, pero esta persona me debe obviamente, me pone montos que yo no le debo. Y obviamente la asegura. Por ejemplo, como un ejemplo clásico es la manipulación de una letra de cambio, y que la persona, por desconocimiento, le puso 1.000 y le pusieron 10.000. 10.000, y obviamente esta persona, desgraciadamente, nunca en un proceso regular puso hacer su contradicción, fue declarado rebelde, y así apele, va a estar sujeto a esa condena injusta. Partiendo obviamente de la equidad y la justicia que nosotros los abogados debemos propugnar, nació obviamente esta investigación que la he estado haciendo, y que empiezo a materializarla en un libro detallado, donde debe encontrarse sus técnicas y un aspecto probatorio, porque las pruebas hoy día, el derecho es prueba y argumentación. Entonces debemos demostrar con forma contundente qué prueba acredita lo que yo voy a pretender, o viceversa, también obviamente para lo que es el emplazado. Y sobre todo, ¿no?, resguardar lo que es la economía de nuestro país. Hoy en día, ¿no?, un crédito impago genera obviamente problemas económicos para todos los sectores, y eso genera lo que es un retraso. O sea, nuestro flujograma económico se ve limitado diariamente por esta problemática, al no tener la solución. Y el ejemplo no está muy lejos, tenemos Colombia obviamente que lo está aplicando. Entonces, nuestra propuesta de nosotros no es obviamente consignar literalmente como está lo que es el sistema monitorio, resaltar sus ventajas e instalarlo en nuestro país. Por ejemplo, ¿no?, la propuesta de nosotros, que se dé una providencia monitorial en la pretensión monitorial, ayudaría mucho a reducir lo que es la medida cautelar, que cosa que es innecesario, cosa que en España no existe. Esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo. O también la incorporación probatoria. Supongamos, leamos nosotros en Colombia, las pruebas que estamos diciendo no existen. Tendría que ser las pruebas tradicionales, así como la factura no negociable. Al incorporar lo que es un medio de prueba electrónico, la función notarial daría lo que es la fe pública correspondiente para dar esa veracidad. Bueno, ya felizmente no tenemos a algunos colombianos
¿no? Que cobran las deudas en forma bastante extraña en nuestro país. Nos ayudaría también a demostrar que no es la deuda existente, decirle al juez, mira juez, lo que yo le debo es a este señor no son 10.000, yo le debo 1.000 porque ese señor obviamente ha manipulado obviamente el medio probatorio. O sea, yo también como emplazado también demostrar mi medio de prueba, resguardar lo que es el debido proceso para ambas partes. ¿Y cómo superamos el problema del domicilio? Justamente en la mayoría de los procesos que hay por deudas, lo que hace comúnmente la persona para sustraerse de los pagos, y además hay muchos tramposos, hay gente que da una dirección que podría dar tu dirección, Ángel, sí, ha pasado, porque te también conoce, da tu dirección, nunca ha vivido donde tú has estado, no hacen una buena investigación en estas financieras sobre todo, y simplemente te llegan notificaciones a tu casa que ponen a la gente en un total estrés, donde te van a cobrar, donde se te ha iniciado un procedimiento coactivo y que si no pagas te van a embargar los bienes, y a la persona tiene una dirección en RENIEC en la que no vive, ¿no? y no la puedes ubicar. Entonces la persona simplemente se va del lugar porque está acostumbrado a no pagar, a hacer ese tipo de acciones, a ir a un sitio, a otro sitio. ¿Cómo se supera eso? Nuestra propuesta justamente parte de eso. Hoy en día uno de los problemas principales, y en general en cualquier tipo de proceso, es obviamente la notificación. La propuesta sería que nosotros, la persona que esté debidamente notificada, tal como consta en el formulario de RENIEC, ya sea el C4 o el C5 correspondientemente, sacar la publicación por edictos como se hace, y que el juez, dentro del plazo de ley que se fije, da por vencido, no ejerce posesión, entonces este crédito se va a hacer efectivo. Bien, bueno, estamos con el doctor José Guillermo Valderrama Echevarría, tratando este interesante tema del proceso monitorio. Nuestro panelista jurídico también, François Rojas Enostroza, quiere formularle un comentario o una pregunta. Buenas tardes. Con respecto a la opinión de la doctora, la mejor garantía que tendrían los bancos para saber la dirección exacta es, antes de pedir o de dar un crédito, deberían pedir a los futuros clientes que traigan un certificado domiciliario. No, lo que pasa, François, es que el tipo de personas que está acostumbrada a hacer estos actos, como sabe eso, el banco va, verifica la dirección, efectivamente vive ahí, después se muda y se va a otra dirección. Entonces, acá hay una llamada. Sí, a ver, tenemos una llamada, por favor, doctor, su auricular. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Señor Ángel, buenas tardes. Un saludo a la doctora y al invitado. Muy buenas tardes. Bueno, o sea que lo estoy escuchando atentamente, pero no logro entender, ¿no? Digamos, por ejemplo, a mí me llamar cuando la doctora tocó este tema, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado esto en lo personal. No sé si la doctora recuerda esto, incluso yo lo he hecho público. A mí me llamaron acá a mi teléfono diciendo que yo tengo una deuda con una entidad financiera, en la cual hasta entonces yo no sabía que esa entidad financiera existía, que se había llamado CAP. No sabía, ese día me entero. ¿Y dónde era? Era en Mala, creo, si no me equivoco. Me dice, usted debe, y le digo, pero ¿quién me da el crédito? Como yo entiendo más o menos esto, cómo trabaja el banco, le digo, ¿quién ha sido mi asesor? Unas ciertas preguntas, y el señor no me respondió. Entonces le dije claramente, ¿sabes que esto es una estafa? Y yo, discúlpeme el término, pero yo me he mofado ya. No solo eso me pasa, o sea, como dijo la doctora, me llaman, digamos, acá de entidades que yo ni siquiera conozco a las personas, le dan este número, entonces yo le discuto, ¿cómo es posible que ustedes, digamos, reciban los números sin constatar de quién es este número? O sea que ustedes, cualquier vez ustedes lo toman el número, como referencia piden los números, le dan este número y acá me están llamando, del BSP, un montón de entidades me llaman hasta que ya me tienen, discúlpame el término, enfermo ya, ¿no? Ahora, correcto. Muy bien, sería, muchas gracias por su comentario y su pregunta también. Doctor, sí, doctor. Discúlpeme la pregunta que quiero hacer al promotor de esta ley, como le digo, ¿cómo te puedo decir, se me va ahorita la palabra ya? ¿Cómo usted se animó, digamos, a hacer este proyecto que está preparando? O sea, digamos... Mire, le comento algo. Le agradezco. Corporación, o sea, hay estudios jurídicos que están veniendo de España con este método, pero a mí me parece este método un poquito peligroso. Había que hacer un seguimiento y un estudio más profundo. Por ejemplo, yo le voy a contar un casito. En una campaña de una emisora conocida acá a nivel nacional, un señor que se dedicaba a fabricar gigantografías dio a la candidata entonces, a esa candidata, pero esta candidata no quiso pagar, le dijo cobra a la empresa, pero la empresa se supone que tiene sus dueños, y el señor estaba que lloraba en el Congreso, no le pagaron, creo. Y así, y usted bien sabe, doctor, mucho mejor que yo,
hay, digamos, no, incluso tenemos congresistas que tienen deudas, y ¿qué va a hacer con estos señores? Pero supongo que esta cosa va a funcionar con los que, digamos, no con el pueblo, con el ciudadano, pero con estas personas, ¿qué va a pasar? Esa sería mi pregunta. Gracias. Correcto. Muy bien, gracias. Absorbiendo la consulta en nuestro audio escucha, efectivamente es lo común que pasa hoy en día. Pues muchas personas dan lo que son los teléfonos y generaron lo que es obviamente deudas. Por ejemplo, en el caso de él, que es lo común, ¿no? Usted, señor, tiene deuda A, B, C, D, y suplantando o haciendo cualquier accionar en el banco. Efectivamente, lo que es el funcionario, sectorista, no ha verificado bien. Justamente ese sistema ayudaría a eso, ¿no? Demostrar que la persona no ha celebrado, no ha dado consentimiento sobre este tipo de deuda. Claro, como dijo también nuestro radio escucha, obviamente no es obviamente acoplar lo que dice en España. Nuestra realidad es muy diferente a la española. Pasamos obviamente lo que es la realidad peruana, la conducta de nosotros mismos. Entonces debemos nosotros analizar cómo partir nuestro problema. Si este proceso va a ser eficaz a través de qué tales mecanismos, incorporando lo que son pruebas aplicables. Correcto, señor, yo no he pagado y tengo los documentos que le enviaron un correo o algo que yo no he pagado porque no he dado mi consentimiento. Con ese sistema podría aplicarse eso. Por ejemplo, en España la oposición no opera así. Nosotros estamos instalando ya un remedio jurídico probatorio para nuestra realidad nacional. Mejor dicho, nosotros queremos recoger la esencia del sistema monitorio, no acoplarlo exactamente, porque en España, por ejemplo, una persona solicita la demanda, interpone la demanda del proceso monitorio. La persona se opone. Al oponerse, dice el juez, obviamente, de la primera instancia, que debería ser el juez digital, correcto, como hay una oposición, vayamos lo que es al juicio verbal y vayamos obviamente al tribunal. Esto generaría lo que es una dilatación, cosa que nosotros queremos evitar, esa dilatación innecesaria. ¿A través cómo? La persona que tenga obviamente sepa que obviamente antes que esa persona se mude correctamente una providencia monitorial, ¿no? Correspondiente. Ya, y un poquito dejando el plano jurídico y yéndonos al plano práctico de cómo se solucionan este tipo de problemas, porque las entidades financieras simplemente le dieron un número telefónico, le dieron una dirección y simplemente no hacen sino llamar 100 veces al mismo teléfono, enviar comunicaciones a la misma dirección, la persona le responde, acá no vive, y ellos no investigan nada. Cuando pueden hacer una investigación para saber si realmente ¿dónde está esa persona? No solamente por su RENIEC, porque si en el RENIEC encuentran una dirección que no le corresponde, entonces yo utilizo otros medios, utilizo para eso lo que ya se ha hablado, la tecnología. Justamente ayer yo estaba en una capacitación sobre lavado de activos en el Hotel Westin, y ahí decía una persona de Unidad de Inteligencia Financiera cómo habían descubierto y habían desbaratado a toda una banda de personas que cometían lavado de activos simplemente porque un señor mayor de edad iba a comprar... Doctora, disculpe, tenemos una llamadita en el aire. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta al expositor. Quisiera saber si es ya un proyecto de ley presentado y si ha tenido ya alguna respuesta de alguien que, como el Congreso, por ejemplo, o estamos en una etapa de sensibilización del público. Muchas gracias por su pregunta. Correcto. Lo que pasa es que todavía no existe un proyecto de ley. Lo que nosotros estamos haciendo en este trabajo de tesis y que obviamente queremos materializarlo, lo que es un libro, es generar obviamente lo que es la elaboración no solamente de una ley, sino de un sistema obviamente eficaz, garantista para nuestra sociedad, ¿no? Justamente es una investigación que quiere obviamente propugnarla y que se convierte en un proyecto de ley, pero de una forma más detallada, pues, ¿no? Analizando obviamente el cumplimiento fiel de nuestra Constitución, las pruebas y obviamente la validez procesal de los actos procesales, ¿no? Yo continúo con lo que estaba comentando. Sí, doctora, por favor, sí. Como les reitero, lo que hacen estas entidades es llamar 1000 veces al mismo número de teléfono, volver a enviar notificaciones a la misma dirección que ya le han dicho 100 veces que ahí no corresponde, entonces no utilizan otros medios. Como te digo, ayer hablaban los de Unidad de Inteligencia Financiera cómo descubrieron a toda esta mafia. Era un señor que iba a comprar un auto, un señor ya mayor, después compraba un camión, después compraba otro camión y no tenían más datos. ¿Qué hicieron? Se fueron pues a las páginas web, se fueron a Google, empezaron a investigar en Google, dice, ¿dónde tú encuentras toda la información sobre una persona? En el Facebook.
En el Facebook se publica todo. Ahí te enteras quiénes son los parientes, con quién está casado realmente, si es que es la novia, la amante, la prima, si tiene la casa en la playa, si tiene el auto Jaguar, en fin. O sea, además las personas cometen el error de publicar cosas personales ahí y inmediatamente lo que hacen es identificarte. Entonces han ido hilando y han descubierto la banda que te puedas imaginar solo a través del Facebook. Y no solamente eso, un fiscal, pero esto es un método probatorio ya un poco más difícil, porque un fiscal lo que hablaba y decía es, tú ahora todo lo tienes en tu celular. En tu celular están todos tus contactos, en tu WhatsApp está todo lo que diriges, todo lo que envías, a dónde estás, a dónde te encuentras, de tal manera que ahora no es dime con quién andas y te diré quién eres, sino dame tu celular y te diré quién eres, ¿no? Entonces, todo ahora está a través de esos medios de comunicación. Que son asequibles obviamente a cada uno de nosotros, como le digo, ¿no? Entonces, el ciudadano tranquilamente puede obviamente acreditar la veracidad de lo que pretende demostrar o no a través obviamente de este sistema. Por ejemplo, el Facebook es la mejor herramienta a través de los correos, ¿no? Que es lo que realmente está pasando. Y a través del Facebook también, para ubicar a una persona, a través de eso pues, se puede realmente saber la situación real y qué bien está aquí esta persona, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos, bueno, el peruano en general le gusta publicitar todo lo que hay en el Facebook, ¿no? Claro, y también hay datos falsos también en el Facebook, ¿no? Así es, también. Que hay gente inescrupulosa, ¿no? Nuestro panelista jurídico, François Rojas, tiene un comentario. Con la alta carga que tiene el Poder Judicial para de desenvolver o dar una sentencia, y con el tanto tiempo que se demora para absolver un juicio, estaba viendo que en Alemania, mientras no haya oposición, ¿se puede encargar este caso al secretario judicial? Sí, efectivamente. En Alemania, por ejemplo, que se aplica ese sistema, que es uno de los países pioneros que se dio esto, efectivamente, con una vez basta obviamente que no haya oposición, el secretario obviamente da por concluido el procedimiento y un acto favorable, ¿no? Para en este caso el accionante. ¿Podría darse en el Perú con un proyecto de ley? Claro que sí, podría darse, pero para eso requerimos nosotros un análisis más detallado. Por ejemplo, ¿no? Si la persona no se opone, entonces obviamente ese acto queda consolidado válido. Pero recordemos que esa consolidación de ese acto válido tiene que acreditarse que ha sido debidamente notificado, porque obviamente debe cumplir lo que es el debido proceso, para que esta persona posteriormente no genere una dilatación. Conversando con un amigo hoy, y con respecto a tu tesis, estaba conversando que tengo una deuda específicamente, pero esta deuda me come, o sea, no puedo cumplir con mis otras obligaciones de ser humano porque estoy aferrado a una deuda. Y yo quisiera, como deudor, conversar con el banco mediante una notificación, una carta notarial, para que me puedan aligerar la carga mensual o una especie de condonación de una deuda o aplazamiento de una deuda. ¿Sería posible con tu proyecto de deuda? Claro, ¿qué es lo que pasa? Una de las razones principales para resguardar lo que es la creencia es darle también facilidad a tu deudor. Si tu deudor, por ejemplo, te está reconociendo, oye, banco, ¿sabes qué? Yo quiero cumplir contigo, pero ahorita obviamente no cuento obviamente con la economía suficiente, pero yo quiero cumplir. Justamente en la posesión se buscaría eso, ¿no? O sea, me opongo porque es un monto excesivo que me pides, pero yo sí quiero cumplir. Entonces aplicaríamos lo que es el principio de la buena conducta del deudor, cosa que el juez valoraría eso y efectivamente se cerraría en un mandato con cosa juzgada y que este deudor sí va a cumplir obviamente pidiendo facilidades a su acreedor. Correcto. ¿Qué es lo que se busca? Que haya lo que es obviamente una paridad para ambas partes. Yo le había preguntado, doctor, si hay crecimientos registra un crecimiento de las deudas en el Perú y en qué rubro sobre todo. Definitivamente, especialmente lo que son en bienes, servicios, en cualquier área, o sea, en cualquier área obviamente comercial, mercantil, empresarial, profesional, las deudas siempre obviamente van a existir. Este proceso no busca obviamente que desaparezca, eso sería obviamente algo irrisorio y obviamente algo inverosímil. Lo que tendría que hacer obviamente va a ayudar a minimizar obviamente estos efectos a través obviamente de un tratamiento legislativo. Por ejemplo, ¿no? Que es justamente con lo que la pregunta que me hizo nuestro ilustre panelista, yo como deudor, correcto, reconozco la deuda, pero dame facilidad. Entonces, obviamente, al tener esa facilidad, yo quiero cumplir contigo porque también, obviamente, no quiero está en Infocor.
o obviamente o querer la muerte civil, o sea que no puedo ya contratar o no tener un préstamo para desarrollar como persona. Entonces esto buscaría que este deudor también busque cumplir obviamente con su acreedor a través de una prueba. ¿Sabe qué? Yo quiero cumplir contigo, pero estos son mis requisitos. ¿Me das esa facilidad? Entonces eso el juez lo va a valorar a través de la sana crítica del medio probatorio, que es lo que también buscamos. Nuestra investigación se trata netamente de abarcar pruebas para ambas partes, dentro obviamente del cumplimiento de la ley. Claro, y cosa que le conviene también al deudor, ¿no? Así es. Porque se va a sentir con mayor garantía. Así es. Recordemos, ¿no?, obviamente que este deudor tiene un derecho fundamental como todos, el derecho a ser oído, que es obviamente en la Convención Americana, de Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1942. Es un derecho humano es también. Un derecho humano. Es un derecho humano innato. El deudor. El claro. derecho a ser oído, el derecho a ser escuchado. Claro, porque podría ser que tampoco él tenga la deuda. Hay también personas que te plantean que le debes una deuda cuando la deuda es inexistente, ¿no? Así es. Y tenemos también aquellos que se prestan para hacer avales, que también muchas veces corren un gran riesgo porque el amigo les pide, ¿no? Y se prestan a hacer avales y después desaparecen. Claro. Y después desaparecen o se ven comprometidos. Desaparecen y ahora la otra persona le da obviamente, ahora tú vas a obviamente ser demandado. Entonces, esto buscaría obviamente reducir esas figuras. Claro. Porque en la práctica también la persona, no, bueno, yo no cumplo, pero pongo mi aval y en mi aval que lo deshagan, hagan pedazos. No, justamente eso ayudaría a reducir esa figura también. Claro, claro que sí. Bueno, todavía hay tiempo para algunas preguntas. El 441-4512, el 422-8810, amigas y amigos, 441-4512 o el 422-8810. Aquí está el doctor José Guillermo Valderrama Chevarría, especialista en temas procesales y enfocando el interesante tema de las deudas, ¿no? Las deudas y, bueno, conocido desde el punto de vista de la ley, que todavía no está introducido en el Perú como proceso monitorio, pero que justamente nuestro estimado invitado está impulsando, ¿no?, de que esto se aplique en el Perú, ¿no?, porque conviene a ambas partes, como dice, ¿no?, tanto al deudor, ¿no?, como al acreedor, ¿no?, les conviene. Sí, doctor. ¿Quiere usted hacer algún añadido? Para poner hincapié. Recordemos también que esto también ayudaría a reducir los procesos de nulidad de venta, por una sencilla razón. Eso es importante. Porque yo como acreedor me entero que mi deudor, para deshacerse, ha transferido a su familiar, a su amigo de confianza. Entonces yo veo afectado y fastidiado mi derecho de crédito y tengo que estar renegando, litigando, haciendo mi cola. Entonces esto también aplicaría obviamente resguardar la salud de la persona. ¿Para qué? Porque al final tanto he luchado para tener la sentencia de pago, ahora tengo que hacer otro. No. Entonces obviamente también pensemos obviamente en ese empresario que también busca crecer. Entonces esto ayudaría mucho a evitar esta figura, ¿no? Evitar obviamente que esta persona empiece a transferir sus bienes a través de acciones de la nulidad de una venta, que es una simulación absoluta, o un fraude como yo como deudor con mi acreedor, ¿no? Que es la ineficacia del acto jurídico, o más conocido como fraude, ¿no? Claro. Sí, y de esta forma, con el proceso monitorio, si se da acá en el Perú, estaríamos buscando también que las personas a futuro sean personas pues que cumplan con honrar sus deudas, ¿no? Ya se les estaría, digamos, de alguna forma poniéndoles unos parámetros para decir, oye, tú no puedes ser Pepe el Vivo, contraer una deuda y después no pagarla, porque acá hay un proceso rápido, ágil y sencillo que te va a obligar a pagar tu deuda. Claro, eso no significa que tú te vas a quedar en indefensión y que si realmente tú no debes ese dinero, lo tengas que pagar, ¿no? Estoy viendo también, José, que en España dice, claro, en este proceso, por ejemplo, no se pueden recurrir a los edictos, no hay forma, porque como es un procedimiento rápido. Es un procedimiento rápido y preciso. ¿No? Entonces, y que tampoco se iría a una ejecución, ¿o...? ¿Qué es lo que pasa? Si vamos en España, lo que se está evitando que este proceso sea un proceso lato, que vaya una parte ejecutiva, o sea, hacer otro proceso como se hace acá para poder yo ejecutar. No. Lo que buscamos acá es que esa persona tenga obviamente un título de condena de cosa juzgada y con eso pueda ya ejecutar.
Y con la muerte del deudor... ¿Y más o menos en cuánto tiempo sería, tú estimas que podría ser, con el Poder Judicial a como está? Recordemos obviamente que esto no es obviamente que va a ser una noche a la mañana. Todo proceso obviamente tiene obviamente su periodo. Entonces debe ser obviamente más corto lo que se legisla en lo que es nuestro proceso sumarísimo. No quiere decir que el proceso monitorio sea un formulismo, no. Debe ser un proceso igual, donde obviamente se debe garantizar los presupuestos de la demanda, los presupuestos de la acción, verificar la relación válida entre demandante y demandado, las pruebas de los dos. Por lo menos debe obviamente ser unos 3-4 meses, porque es un proceso corto. Me preguntaba, con la muerte del deudor, doctor, no es este proceso monitorio extensivo a los familiares de ninguna manera, y salvo al aval, ¿no? Claro, dependiendo obviamente nuestro Código Civil, claro, ¿no? Las deudas se heredan, ¿no? De acuerdo a lo que es el 6661, ¿no? Después de la muerte de la persona también se dan lo que son derechos, deberes y cargas. Sí, no, las deudas se heredan, y esto muy pocas personas lo saben, y creen que la persona que, por ejemplo, tienen a su padre, el padre le debía a alguna entidad y ya no, y ya no le pagan. No. O sea, lo primero que asumen son las deudas. Por eso antiguamente en los testamentos, lo que consignaban los testadores, testamentos antiguos, que lo primero que consignaban eran: le debo al señor fulano de tal, tantas, la chacra que está entre tal y tal, le debo a mi amigo Juan López López 3 corderitos que me prestó en determinado año, le debo a mi otro amigo unas joyas que me las otorgó en un determinado momento, o sea, y pido a mis herederos que primero cumplan con pagar las deudas que yo tengo. Así se empezaban los testamentos. Ahora no se hace ese tipo de testamentos, simplemente se deja la herencia a sus hijos, o el tercio de libre disposición a quien la persona decida, sin nombrar las deudas, porque se entiende que de acuerdo al Código Civil los herederos lo que tienen que hacer es pagar primero las deudas. Después del pago de las deudas, lo que quede de la herencia es para ellos. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando un testador que tiene un préstamo en el banco, ese préstamo prácticamente no va a los herederos porque el banco se asegura de que eso pueda pasar, y entonces hay una cláusula, hay un seguro que en el caso de fallecimiento de él le va a pagar al banco el préstamo, y entonces los herederos ya no van a tener que asumir esa deuda. Así es. Así es, bueno. Bien, doctor, entonces ya estamos en el límite, lamentablemente se nos ha pasado la hora rapidísimo. Lo último que tengas que decir al público que nos esté escuchando. Bueno, recordemos obviamente que este conversatorio que tengo con todos ustedes, buscamos obviamente que haya una conciencia de que ese sistema una cultura del pago va también. A ayudar obviamente a generar lo que es una cultura de pago como debería ser lo correcto, ¿no? Porque imagínense uno que tiene una deuda y vivir escondido, ¿no? Estresado, ¿no? Entonces obviamente también eso genera lo que es un poco un estrés y obviamente al final nos llenamos en los hospitales, ¿no? O sea, obviamente esto ayudaría a reducir obviamente lo que es esa enfermedad, ese temor, ese estrés, y da facilidad. O sea, nuestro sistema no solamente favorecía al acreedor, que principalmente se dio en España, todo eso, sino también favorecía al deudor. O sea, demostrarnos, ¿sabes qué? Yo te debo esto y no lo que tú me pides, o viceversa. Ayudaría mucho, para concluir, evitar lo que son dilataciones en un proceso. Muchísimas gracias, doctor José Guillermo Valderrama Echevarría, por su interesantísima explicación sobre este tema de actualidad en realidad para todos los peruanos. Gracias, doctora Clara Carnero Ábalos, también notaria de Lima. Gracias, Ángel, gracias a mi colega, amigo y estudioso José Guillermo Valderrama Echevarría. Y también, por supuesto, a nuestro panelista jurístico, ¿no? A François Rojas Enostroza, nuestro ingeniero de sonidos también, el ingeniero Santos Quintín Matías Sandoval. Gracias a todos ustedes, amigas y amigos. Gracias, Radio Escucha. Gracias a ustedes, gracias. Así es, y nos estamos reencontrando en nuestro horario habitual el próximo sábado también con otro interesante programa a partir de las 4 de la tarde aquí en Latina, La Poderosa. Pasen un bonito fin de semana. ¡Arriba, Perú! www.radiolatina.com.p Radio Latina La Poderosa 990 desde Lima, Perú, para el mundo.